Señor, por tu bendición esta noche. Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, de meditar en ella. Y qué mejor manera de terminar nuestro día así, conociéndote, aprendiendo de ti. Y hoy que iniciamos con este curso, Señor, te pido que nos des la determinación, la paciencia, la disciplina para ser constantes, firmes. Y como es tu carácter, que todo lo que empiezas lo terminas, así sea en nosotros también tu carácter, que terminemos todo lo que iniciamos. Sé que habrá días, momentos de cansancio o de pura flojera. Sin embargo, Señor, cuando lleguen esos días, que el compromiso se haga presente y podamos estar firmes en esta aventura de grande bendición que vamos a iniciar. Y Señor, a través de esta materia, como su nombre lo dice, sean abiertas las escrituras para nosotros, abiertas para entenderlas y que podamos darlas a entender a otros, para gloria tuya, para honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es la clase de hermenéutica. El concepto de hermenéutica voy a profundizar en él más adelante. Más adelante voy a meterme detalladamente, solo para que no tengan dudas y que les pregunten, ¿qué materia tienes hermenéutica? Y les pregunten, ¿qué es la hermenéutica? Y ustedes se queden con cara de what. Pues mejor vamos a anotar brevemente el concepto de hermenéutica. ¿Listos? Es la que nos va a ayudar al entendimiento y la interpretación correcta de las escrituras. Nos va a ayudar al entendimiento y a la interpretación correcta de las escrituras. Se los voy a decir en unas palabras muy sencillas. La hermenéutica son herramientas que vamos a tener para poder interpretar la Biblia. Esa es la hermenéutica. Ese conjunto de herramientas, un marco que nos va a ayudar a no salirnos, a no irnos por ahí a Júpiter, a Marte, divagando con cosas que no estén escritas. De hecho, esto no es necesario que lo apunten, pero una de las principales reglas de la hermenéutica es un texto sacado de su contexto, es puro pretexto. Esa es para que se den una idea de lo que se trata la hermenéutica, ¿no? Entonces, es el estudio de los principios y métodos. El estudio de los principios y métodos de la interpretación bíblica. Resumido, las herramientas, ¿verdad? En segunda Timoteo, en 2:15, este es Pablo dándole clases al pastor joven, al predicador que está desarrollando su liderazgo, que se va a enfrentar a la gente, y utiliza esta manera que puede describir la hermenéutica. Y les dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Me encanta, porque todo en las escrituras no se trata primero de hacer. Siempre, todo con Dios se trata de ser, antes de hacer. Un ejemplo de esto al mismo Timoteo cuando le está dando los rasgos del obispo, del pastor, cuando le está dando los rasgos de los servidores. Si ustedes se fijan, empieza que el obispo sea. ¿Por qué? Se trata de ser. Les decía mientras no se grababa la clase hablando de la puntualidad. Imagínense que vamos a estar, todos ustedes van a estar al frente de un grupo en casa, de una iglesia, de un grupo de mujeres, de un grupo de jóvenes, de un grupo de niños. Ustedes van a estar presidiendo. Entonces, ¿cómo le van a enseñar, cómo le van a decir a las personas que hagan algo que ustedes no son primero?
De ahí se derivan materias del instituto como aprendiendo a orar, como aprendiendo a servir, el carácter del cristiano, la familia cristiana. Son materias que son importantes para nuestro desarrollo. Antes de hacer, se trata de ser. Entonces le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que algunas versiones dicen, usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen, traza bien la palabra de verdad, porque es el significado de usar bien la palabra. Esto es la hermenéutica. Traza una línea de un punto a otro punto, que la usa bien, que toma la escritura y la traza una línea de enseñanza y como les decía hace rato, no empieza hablando de hermenéutica y termina hablando de extraterrestres, como en muchos les pasa a los que ya tienen algún grupo, ¿no les ha pasado? Que alguien levanta la mano y empieza y se salieron totalmente del tema. Por eso vamos a tener esto. Ahora, ¿por qué es importante? Pregunta, pregunta. Las preguntas que les haga, yo les sugiero que sí las tengan porque quizás sea pregunta del examen. ¿Por qué es importante el estudio de la Biblia? Alguien, por favor, lea Eclesiastés 12, versículo 9. Quítenle el mute a su micrófono y léanlo. Está bien que lo tengan puesto durante la clase, ¿eh? Está muy bueno. Y ya que vayan a hablar, quítenle el mute. El maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente, estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Qué bonito. ¿Qué versión es esa? Palabra de Dios para todos. Para todos. Sí. ¿Quiere que la lea en otra versión? No, esa estaba muy buena. Es más, si la puedes repetir, por favor. Sí, es el versículo 9, ¿verdad? Sí. El maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Ok. Ese es el propósito de la hermenéutica. Esa versión compara al predicador con un maestro. Yo supongo que algunas otras versiones hablan del predicador, porque casi todo Eclesiastés es precisamente para el predicador, para el maestro de qué? De las escrituras. ¿Quieren conocer principios del maestro, del que enseña las escrituras? Lean Eclesiastés. Entonces, el predicador, la predicadora, ¿qué hace? Enseña al pueblo. ¿Para qué? Los hace escuchar. Debes de tener técnicas, estrategias para que te escuchen, para que puedas facilitarle lo que está escrito en la Biblia, lo que fue escrito hace muchísimos años, en una cultura diferente, en un ambiente diferente, en un lenguaje diferente. Nosotros, lejos de complicarlo más a la gente para sonar intelectuales, que ya me he topado con muchos de esos, y tratas de rebuscar vocabulario muy pipiris nice, ¿verdad? Que suene muy bonito, muy rebuscado, lejos de contribuir a que la gente escuche, la gente menos lo va a entender. Y nuestra función es que con palabras sencillas lo puedan entender. Es más, hemos ya estudiado varias veces a Spurgeon, que su manera de predicar de él era usando muchas ilustraciones como el Señor Jesús. ¿De qué manera enseñaba él las parábolas, historias, con metáforas? ¿Para qué? Para conceptos del reino. ¿Cómo le vas a explicar a alguien cómo es la eternidad si nunca la ha visto, si es tan complicado de entenderse? ¿Cómo le explicas a alguien cómo es el reino de Dios? ¿Verdad que es complicadísimo? Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Contaba una historia para poder enseñar esos principios súper, súper difíciles. ¿Cómo le dices a un ciego de nacimiento cómo son las nubes? Ay, mira, son como unos borreguitos. Nunca lo ha visto.
Ay, son como el algodón de azúcar. Nunca lo ha visto. ¿Cómo le explicas todos esos principios a una persona que nunca los ha visto, que no los conoce? Bueno, es menester de ustedes, predicadores, estudiantes, ponerlos en conceptos sencillos. Y luego los hace escudriñar, es decir, provocar en los alumnos el deseo de meterse a investigar, a examinar. Es más, la palabra que ocupa para examinar es la palabra aguijonear, así. ¿Qué, qué es lo que debe de hacer el maestro? Aguijonear a los alumnos. Y cuando la abeja mete el aguijón, ¿qué provoca? Sí, yo sé que causa comezón en el alumno, ¿verdad? Ay, este maestro, ¿verdad? Pero le está metiendo en este caso la enseñanza, ¿verdad? Que se te meta hasta los huesos y voy a usar los recursos necesarios para que no se te olvide la lección que te quiero dar. Entonces los pone a examinar y después de esto compone. Fíjense la palabra que ocupa. ¿Cómo decía la versión que leíste de palabra de Dios al final? En lugar de componer, ¿cuál es en la versión 60 dice compuso muchos proverbios. La de Dios, palabra de Dios, ¿cómo dice? Estudió y preparó cuidadosamente. Ah, perdón, te lo tenía muteado. Sí, dice, estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Ok, compuso. Entonces, ¿qué hizo? Preparó, estudió sabias enseñanzas. Bueno, eso está padre. Ahora, les voy a decir un beneficio de predicar, que cuando predicas tienes muchas bendiciones porque se te queda grabado más que a los que te están escuchando. Aprendes más, te llenas más. Y entre más leas, incluso tu vocabulario va a cambiar. Y yo me doy cuenta porque de repente hago bromas así con los que están conmigo, hago bromas bíblicas. Entonces, ¿por qué? Porque está en el vocabulario, es la manera. Y cuando hago esas bromas bíblicas me doy cuenta quién lee la Biblia y quién no lee la Biblia, ¿verdad? La otra estaba con un pastor. Y me di cuenta, yo dije, Señor, como que necesitamos meternos más en la palabra, ¿verdad? Entender, conocer para poder compartirlo. Juan capítulo 5 verso 39. Alguien léalo, por favor. ¿Qué es lo que debemos escudriñar? ¿Qué es lo que debemos estudiar? Juan 5:39. El primero, la espada más rápida que conteste. Ustedes Dice estudian las escudriñar, escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les dará la vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Ok, este es el Señor Jesús hablando con los discípulos. Recuerden, el contexto están los discípulos de Juan. Ellos han escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista, donde les está diciendo, viene el Cordero, yo estoy preparando el camino porque viene uno mayor que yo y él les enseñará todas estas cosas. De pronto, ve a Jesús caminando del otro lado del río y le dice a sus discípulos, miren, Él es el Cordero, a Él síganlo, a Él escúchenlo. ¿Qué hicieron los discípulos? Dejaron todo, se fueron con Jesús. Y estando con Jesús, ¿cuál fue la orden que le dio a quienes se iban a convertir en sus discípulos? Ustedes estudien las escrituras, escudriñen. La hermenéutica no es una simple lectura de la Biblia, no es lo que estuvimos haciendo de vamos a leer toda la Biblia. Escudriñar es agarrar el cuchillo y el tenedor y empezar a partir por piececitas, cada parte para poder entenderlo. ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Las escrituras, para no caer en errores como estas cosas. ¿Se acuerdan cuando este cuate estaba predicando que somos Jehovás chiquitos, ¿no? Y cuánta gente, todos, amén, y bien emocionados. ¿Por qué? Nadie de ellos estudia, escudriña
las escrituras, nadie de ellos. Y peor, esa persona que no las escudriña. Toman un verso y lo tratan de explicar no con su contexto, no con lo que el escritor quiso poner, que es otra regla de la hermenéutica. Tú tienes que interpretar lo que el escritor quiso decir, no lo que tú intentas decir con esto. Y mucho de la Biblia es literal, ¿eh? Y muchos tienden a espiritualizar todo lo que está en la Biblia. Debemos de aprender a escudriñar las escrituras. Bueno, ¿por qué será importante entonces que nos dediquemos a escudriñar, a hermeneos, a abrir las escrituras? De hecho, esa fue la palabra. ¿Se acuerdan cuando los caminantes de Maús acaban de matar a Jesús? Él está crucificado. Los discípulos sabían de la resurrección, pero no la entendían. Quizás pensaron que era una metáfora, ¿verdad? Era algo espiritual como muchos. Y entonces van tristeando, ahí va Pedro triste en el camino y se acerca un extranjero y les empieza a hablar, ¿por qué están tristes? Y ellos dicen, pues que eres el único que no sabe que mataron a Jesús de Nazaret y nosotros esperábamos que él fuera el libertador, que él fuera el rey. Ahí van todos tristes y escuchen la palabra. Entonces Jesús, porque ese extranjero era Jesús, les empezó a abrir las escrituras. La palabra que ocupa ahí es, entonces Jesús les hermeneos las escrituras. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente es hablarlas, sino les empezó a dar un estudio de lo que las escrituras decían de ese momento de que era necesario que Jesús muriera para resucitar. Entonces, ¿por qué es importante que yo estudie las escrituras? Vamos a ver 6 puntos si me da tiempo. Número 1, porque la palabra de Dios debe de ser la única fuente de autoridad en nuestra vida. La única fuente de autoridad en nuestra vida. ¿Se acuerdan de las 5 solas que alguna vez vimos? Una de esas 5 solas es solo escritura. ¿Qué significa solo escritura? Que nuestra fuente de información, de autoridad, viene exclusivamente de la Biblia. Hay muchos hombres de Dios que han escrito muchos libros. E incluso algunos de ustedes me han enseñado algunos de sus libros que han utilizado para las clases, ¿no? Tienen a Matthew Henry, a Barclay, tienen a MacDonald, a John MacArthur, que todavía está vivo, ¿verdad? Los otros ya no, pero él es actual, y muchos otros. Todos esos grandes personajes, algunos eruditos en la escritura, lo que escriben son interpretaciones y puede haber error. Y cada uno va a tener un sesgo dependiendo su trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? Su trasfondo denominacional. Si ustedes leen las interpretaciones de Matthew Henry, son muy, no voy a decir denominación, pero son muy, ay, ¿cuál es esta palabra? Ceremoniales, ¿no? Muy tranquilos, tranquilos. Pero lees a Barclay o lees a otro y pues ese es fiesta todo, ¿verdad? Y dale, y duro. Entonces, son interpretaciones muy diferentes. No voy a mecer, güey. Es para que yo me sople. Creo que hablaste en lenguas, ¿eh? Porque no entendí nada de lo que dijiste. Hablando, ¿verdad? De las interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo eso que nosotros vamos a tener alrededor, algún libro de apoyo, algún comentario, son eso, libros de apoyo, pero la fuente solamente viene de la escritura. Y parte de las reglas de la hermenéutica es que tú no puedes interpretar algo de la Biblia sin entender todo su contexto histórico, poético, social, económico, todos los contextos para poder hacer una interpretación.
Ahora, con decirte que la Biblia es la única fuente de autoridad, no estoy diciendo que tu pastor no tiene autoridad, ¿verdad? Y cuando llegue, no, la Biblia es la única autoridad. Si tu pastor usa la Biblia, bien, si traza sanamente la palabra, como le dijeron a Timoteo, sus palabras van a estar llenas de autoridad. Si no traza la palabra adecuadamente, sus palabras pudieran estar llenas de autoritarismo. Y ahí es donde hay que tener cuidado, mucho cuidado. Conozco muchas personas que no pueden hacer nada si no lo autoriza el pastor. Y cuidado cuando esas cosas suceden. Miren, no es mentira. Quizás, Nina, que por aquí te vi, quizás tú te enteraste de esto. Ay, la acabo de ver a Nina y ya no la veo. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Hubo una persona que se decía profeta que exigía que se le pidiera permiso incluso cuando querían ir por las tortillas. Profeta, ¿qué me dice Dios? ¿Compro 1 kilo de tortillas o 2 kilos de tortillas? Profeta, ¿qué es lo que? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y saben qué es peor? La gente que lo hace. De la otra persona, el profeta, el otro, sus intenciones tendrá, pero peor quien cae en eso. ¿Por qué? Dice el profeta verdadero de la Biblia, Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es importante la escritura. ¿Por qué es la única fuente de autoridad la Biblia? Bueno, porque la Biblia es un registro. ¿Qué? De lo que Dios ha hecho. Es un registro de lo que Dios es. Es un registro. Quien lo vio, lo vio. Quien no lo vio, se lo perdió. ¿Verdad, Esteban? Tú estás bien al tiro y siempre te veo que estás bien abusado con eso. Es un registro de lo que Dios ha revelado y es un registro de lo que Dios hará. Es el único. No hay otro lugar, otro libro donde esté escrito esto. De ahí la importancia, la importancia. Este es el número 2, pastor. No, seguimos en el número 1. Ok. ¿Por qué es la única fuente de autoridad? Le estoy contestando esa pregunta. ¿Por qué? La pregunta era, ¿por qué es importante estudiar? ¿Por qué es la única fuente de autoridad? ¿Por qué es la única fuente de autoridad? Porque es la que tiene quién Dios es, qué ha hecho, qué es lo que hará. Todo lo revelado de Dios está en las escrituras y solo en las escrituras. Y nadie puede añadirle o quitarle absolutamente nada. Lo sabemos, ¿verdad? Apunten ahí Deuteronomio 4, 1 y 2 y Apocalipsis 22, 18 al 19. Voy a leer Deuteronomio 4. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes, vivas, entres y poseas. Fíjense estas 4 cosas que provocan las escrituras. Ejecutes, vivas, entres, poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado. No le añadirás a la palabra que yo te mando. De ahí la función de los escribas era muy importante, ¿eh? Tendemos a satanizarlos, a crucificarlos, ¿verdad? Porque decimos, escribas malvados. Pero un escriba bien, un escriba honesto, un escriba santo, era una persona súper erudita en la palabra de Dios. Una persona que pasaba su vida entera estudiando la palabra de Dios, de tal manera que ellos cuando escribían no podía existir el mínimo error en su escritura. Imagínense el detalle que tenían ellos, la perfección para escribir. No debía de contener ningún error y terminando de escribir, desechaban la pluma con la que habían escrito por la santidad de lo que habían hecho. No le añadirás, dice el versículo 2, ninguna palabra, ni
le disminuirás. Y escogí esta versión porque hay otras versiones que dicen le quitarás, pero esta versión dice disminuir y la escogí a propósito, porque cuando compartimos el evangelio hay personas que dicen, no, yo no le quito, pero sí lo disminuyen. O en otras palabras, lo diluyen. Yo escuché a un cuate, predicador, no voy a decir su nombre, pero es hondureño y vive en Miami, y su logotipo es una corona, pero no voy a decir quién es. Y hasta se me olvidó qué iba a decir. ¿Ya Estaba vieron? hablando Que de nadie disminuirle puede a la añadir palabra ni de Dios. disminuir. Sí, ¿verdad? Bueno, que se ponen a hablar y a decir, por ejemplo, cosas como, para que la gente reciba el evangelio, no los tienes que asustar diciéndoles que hay un juicio. No, no les debes de decir las cosas malas porque, y decía estas palabras, ¿qué vendedor empieza a vender su producto asustando a la gente con todo lo que implica? Entonces, no debes de hacer nada de eso. Y yo estaba, pero así mis ojos abiertos y se me caía la barba, ¿no? Así de caricatura, de wow. Ahí es donde entiendo las palabras de la escritura cuando habla de la locura del evangelio. La locura del evangelio, porque es una locura hablar con alguien y decirle que es un pecador, que está condenado, que ha hecho de su vida un desastre y merece morir. Sopas, perico. ¿Qué mensaje es ese? ¿Qué locura es esa? Bueno, las buenas noticias es que estás acorralado, hijo. Ya no tienes nada que hacer, no hay nada que puedas hacer. Y entonces, qué buenas noticias, y eso es lo peor que me estás diciendo. No, son las mejores noticias porque te estás dando cuenta que el único camino, verdad y vida es Jesucristo. Entonces, no diluyas nada de la palabra de Dios. Y Apocalipsis todavía es un poquito más profética, ¿verdad? Porque dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Wow. Y si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ven? Pastor, Será pastor, importante es el versículo 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Será gracias. importante la hermenéutica? ¿Ustedes qué creen? Sí, bastante. Muy importante, muy importante. Número dos. Número dos. ¿Por qué es importante estudiar las escrituras? Porque la Biblia contiene una asombrosa unidad. La Biblia contiene una asombrosa unidad. Entonces, la hermenéutica es el estudio correcto para llevarnos a una interpretación correcta de la palabra de Dios. Son las herramientas que necesitamos para trazar correctamente la palabra de Dios. Y la Biblia es la colección de estos libros y de muchos temas. La Biblia tiene sin número de temas. ¿Qué es lo que hacemos con la hermenéutica? Bueno, todos esos temas los hilamos. Dice el Salmo, no me acuerdo qué salmo es, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces trazamos y juntamos todo eso. Ahora, pregunta, a ver quién me puede contestar esto. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? De Génesis a Apocalipsis. Jesús. Y Jesucristo, ya sabía que me iban a decir eso. Sí, pero ¿qué de Jesucristo? que es Salvación. Dios, que vino a Tu salvar al muerte, tu mundo, cruz. que regresará. O sea, la miseria del hombre, la redención del hombre. Ese es el tema, así en toda, de cómo empezó, cómo empieza Génesis, ¿no? ¿Cómo empieza? O sea, todo el relajo que hizo el hombre y cómo termina en lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, todo eso empieza, es
¿Por qué Jesús vino? ¿Por qué Dios vino? ¿Por qué hizo lo que hizo? En todas las escrituras. Por eso debemos de conocerla. No hay libros pequeños. O sea, vamos a estudiar el libro de Levíticos. Es un manjar. La verdad es un manjar el libro de Levíticos, pero no todos. El capítulo 1 de Mateo. ¿Quién sabe de qué habla el capítulo 1 de Mateo? La genealogía. Genealogía de Jesús. Es un manjar esa genealogía. Es muy interesante, pero no la vas a entender si no te echaste el libro de los números, si no te echaste el Antiguo Testamento. Por eso debemos de hacerlo. Ahora, fue escrita por 48 diferentes autores de diferentes profesiones, oficios, diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Esto es muy importante. Parece un detalle pequeño, pero es demasiado importante cómo gente de distintos lugares, diferentes culturas, diferentes profesiones, algunos con mucha educación, otros sin nada de educación, unos melancólicos, llorones y otros extrovertidos, coléricos, de todo tipo que vivieron en épocas diferentes, totalmente diferentes, y todos concuerdan en el pensamiento central de la Biblia, que es precisamente la redención del hombre y el Redentor Jesucristo. Todos, todos. Desde Génesis encontramos el Evangelio del Señor Jesucristo. Vemos estos grandes hombres que reciben el Evangelio. Ahorita que estoy estudiando Ruth en una de las reuniones de la iglesia, cuando Ruth le dice a Noemí, ¿no? Tu Dios será mi Dios, donde estés yo estaré, donde mueras yo voy a morir también. Está haciendo su declaración de fe. Adán lo hizo, Noé lo hizo, Enoc lo hizo, todos esos hombres, David lo hizo. ¿Te das cuenta cómo declararon el Evangelio y lo creyeron? Todo está en el Antiguo Testamento. Entonces, esta preguntas, bueno, esto que no son preguntas, esto que les voy a comentar, lo debieran saber desde parvulitos, desde la escuela dominical de la iglesia. Sin embargo, yo sé que hay varios que llegaron al evangelio sin tomar nunca una clase dominical, ¿verdad? Es más, les dices, abran su Biblia ¿en qué libro? De esos difíciles, ¿verdad? Habacuc. Sofonías. ¿Y eso con qué se come? ¿Dónde está? Ah, si hay unos que ya tienen tiempo y a ver dónde está, ¿verdad? Tienen que ir al índice. Entonces, por eso es importante que sí sepamos esto de memoria. Entonces, parte de la tarea que vamos a tener es memorizarnos esto. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, ¿quién sabe ese dato? 66. 76. 66 libros. ¿Cómo es una manera sencilla de aprendérselo? Yo me lo aprendí de esta manera. Le agregas un 6 más y es el número de la bestia, ¿verdad? O sea, yo con eso me lo aprendí y irónicamente los apócrifos son 6 más, creo. ¿Ok? Bueno, son 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y los otros 27 en el Nuevo Testamento. ¿Ok? 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que necesito que te aprendas? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Debes de saberlo claramente, sin dudar y rápidamente. 66. ¿Ok? Quizás no te acuerdas cuántos y cuántos, pero sabes que hay 66. ¿Qué te debes de saber todo estudiante de la Biblia y cuanto más un predicador? Se dividen en 4 partes. 4 partes. Inciso A, Pentateuco. Inciso B, históricos. Sí, Silvia, yo siento lo mismo. Inciso C, poéticos.
inciso D, proféticos. ¿Ok? Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. Para algunos suena muy fácil, para otros se lo van a tener que aprender. Pentateuco, su nombre lo dice. ¿Cuáles serán los libros del Pentateuco? A ver quién me los dice. De Génesis, Génesis, Éxodo, Éxodo, Levíticos, Números Levítico, y Números y Deuteronomio. Deuteronomio. Penta, 5, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. Lo ideal sería que se sepan de memoria todos los libros. Yo me los sabía y de repente un día los quise decir y se me empezaron a trabar. Pero DW, ¿cómo se llama? W40 dice, te echas y agarra otra vez y te los aprendes. Históricos, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primer libro de las crónicas, primero y segundo libro de las crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Ok? Son los históricos, porque su nombre lo dice, porque ahí está la historia de Israel. Ahí está la historia de los reyes. Luego, los poéticos, Job, que incluso algunos eruditos dicen que el libro de Job es anterior a Génesis, imagínense. Job, Salmos, ¿no te suena poético el libro de los Salmos? Ya cuando lo analizas no es tan complicado. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Oh, háganle todos así, y Cantares. Uf, ¿verdad? Los solteros tranquilos. Tranquilos todos los solteros, por favor. Y por último, los proféticos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, su nombre lo dice, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último es Malaquías. Malaquías. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar la clase ahí. Asegúrense de tener escritos estos 4 incisos. Y miren, no se martiricen, me los tengo que aprender. No, no se martiricen. Si ponen un post-it por ahí en su computadora o en algún lado y los están viendo y lo están viendo y lo están viendo, se les quedan. Y si los estudian, si los leen, más fácil se quedan porque entiendes el contexto de por qué son poéticos, de por qué son proféticos, etcétera. Se vuelve muy sencillo entenderlos, ¿ok? Bueno, pues pudimos avanzar algo esta primera clase. Qué bueno. Ah, sí, compártanosla, Silvia, ahí en el chat para aprender. Nos dice que nos comparte una canción para memorizarlas. A ver si es la que creo. Pati está contenta. Pero bueno, ok. Pues descansen. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Buenas Gracias, noches. Chao. pastor. Buenas noches. Y Wikibao.